Bueno, hoy nos encontramos en este espacio de conversación con el profesor Rodrigo Giraldo, decano de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Manizales. Rodri, gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre cuáles son los retos que tiene hoy la universidad en general y particularmente nuestra Universidad de Manizales. Estos espacios de conversación los hacemos en el marco de la construcción de nuestro próximo plan de desarrollo 2026-2030. Entonces, Rodri, quisiéramos empezar por preguntarte precisamente cuál crees tú que es el reto que tiene hoy la universidad en general, no la Universidad de Manizales, ya después vamos a entrar a conversar un poquito de nuestra universidad, pero en general el reto social o la función social que tiene hoy la universidad en el mundo. ¿Cuál crees que es ese reto fundamental al que hoy las universidades debiéramos responder? Muy buenos días, Daniela, y a todas las personas que nos escuchan y saludar este espacio tan importante. Bueno, la pregunta es muy retadora porque la universidad siempre ha sido un factor y un baluarte fundamental de la sociedad desde su creación en la Edad Media. Digamos que la respuesta fácil, coyuntural y de momento sería atender las nuevas tecnologías, atender la inteligencia artificial, integrarse al mercado laboral. Y eso es cierto, es decir, por supuesto que yo no lo desdeño ni lo desconozco, pero creo que la universidad tiene que ser también un espacio de profunda reflexión, de profundo análisis y un asunto muy importante que yo creo que nos falta como universidad, entendida la figura en términos generales de mundo, y es compromiso. Debe haber un compromiso de carácter político, y por político no me estoy refiriendo a ninguna esfera ideológica, partidista, sino un poco como lo entendían los griegos, que es ese compromiso con la polis. Creo que el papel de la universidad debe estar anclado a eso. Pensando un poco en lo que iba a ser esta entrevista, miraba la diferencia que se hace entre el académico, el profesor y el intelectual. Y precisamente el tránsito que se hace entre profesor, académico e intelectual es que el intelectual está comprometido con causas, que son causas empresariales, que son causas sociales, culturales, políticas, etcétera, y creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo, porque digamos lo que ha hecho el modelo cultural y el modelo económico es meternos un poco en un egocentrismo muy tremendo, donde son muy importantes, por ejemplo, los títulos, donde son muy importantes las publicaciones, donde son muy importantes, digamos, todos esos pergaminos académicos que, coincido, son muy importantes, pero es necesario que la universidad vuelva a ser ese centro de reflexión profunda, de conciencia social, de conciencia política, que le dé línea y que oriente en términos generales a la gente. Me parece fundamental que se den esos escenarios y que se converse sobre esos asuntos coyunturales, donde esos pergaminos y eso no solamente sean, digamos, para la vanidoteca de académicos y profesores, sino que puedan transformar entornos y que exista un pensamiento menos desde el yoísmo, yo, y más desde el nosotros. Pensar mucho en la obra. Yo creo que la universidad no está pensando en la obra profunda que se debe dar a futuro, sino en los resultados inmediatistas que implican los títulos y los pergaminos académicos, y ser un reflejo muy distinto de la sociedad. Lo he dicho en muchos escenarios, no un espejo de la misma, sino muy diferentes. Que la universidad sea un espacio del ocio, como lo entendían los griegos, un lugar seguro para habitar, un lugar seguro para existir, que no, si en la sociedad hay corrupción, hay maldad, que la universidad sea el bálsamo y el oasis que no permita que se reproduzcan esas cosas. Rodri, a propósito de esa reflexión tan linda que nos haces del lugar que debería tener la universidad,
¿Qué opinas tú de tantas noticias y de tantos posts que empiezan a aparecer y que van generando como cierta consonancia en la sociedad, en eso que dicen que la universidad dejó de ser faro de sociedad, que ya la universidad, digamos, se desdibujó en el rol transformador que tenía en la sociedad y que justamente es una crítica a decir la universidad hoy no está cumpliendo ese rol que tú estás diciendo que es el que debería tener? O sea, ¿qué opinas tú de qué pasó? ¿Por qué hoy existen tantas críticas? Porque dicen la universidad está de espaldas a la sociedad, la universidad no está dando respuesta a lo que está pasando en la sociedad y se ensimismó en las cuatro paredes de la universidad y no está dando respuesta a esto. ¿Por qué crees que pasó? ¿O piensas que eso es cierto? Yo creo que toda generalización es peligrosa. Yo creo que no deberían meter a todas las instituciones de educación superior en el mismo saco. Creo que hay universidades que hacen cosas extraordinarias a nivel social, a nivel cultural. Entre ellos, nosotros hacemos cosas muy importantes en ese sentido. Pero claro, hay mucho desierto en la crítica. Me parece que tiene que ver mucho con esa sociedad excesivamente individualista, si se quiere pequeño burguesa, donde un poco vivimos, y nótese que hablo en primera persona del plural para que no se diga pues que estoy aquí pontificando y criticando cuando lo hago en primera persona del plural, bastante ensimismados en las pequeñas burbujas y la pequeña zona de confort. Y claro, la universidad como un impacto de la sociedad pues termina reproduciendo un tanto eso. Tiene mucho que ver con lo que respondía en la primera pregunta que me hacías, y es precisamente que hay un exceso de individualismo que no nos permite avanzar, y a veces lo hacemos de manera inclusive inconsciente. Nuestra propia universidad y muchas otras tienen reflejos de eso. Funcionamos muy bien como facultades, como departamentos, pero a veces nos cuesta integrarnos entre facultades, entre programas, etcétera, etcétera, y tiene que ver también con una mirada de la competitividad. La competencia, por supuesto que no es mala, pero una competencia entendida única y exclusivamente del crecimiento individual le hace mucho daño a una institución y a una organización histórica como es la universidad, porque la universidad, claro, tiene que atender a matrículas, en eso estamos de acuerdo, tiene que atender al crecimiento, tiene que ser competitiva en los rankings, pero la universidad debe ir un poco más pausada. Debe ir un poco más despacio, más lenta en cuanto a la reflexión, en cuanto a la crítica y en cuanto al análisis. No puede ir a 1000, voy a utilizar un término que seguramente a los jóvenes que nos ven les va a gustar, pero no puede ir al ritmo del TikTok, del Instagram, sino que tiene que ser muchísimo más reflexiva para poder ser profunda. De ella lo que se espera, por supuesto, es que arroje muy buenos profesionales, que arroje patentes, que arroje conocimiento, pero también en términos de ciencias sociales, humanas, jurídicas y todo lo que permea el humanismo, que se tome los tiempos y las reflexiones necesarias para poder aportar a estas condiciones y a esos problemas de época que son tan complejos. Entonces yo creo que un poco la universidad tiene esas dificultades porque se permea de lo que ha sido el modelo social, político y económico, y ahí lo que necesitamos hacer es una pausa para poder pensar mejor y con tranquilidad, no ir a esos ritmos tan frenéticos, porque la universidad es otra cosa, es un escenario de la pausa y de la reflexión. Bueno, Rodri, y a propósito de la última reflexión que hacías y partiendo de esta universidad, nuestra Universidad de Manizales, que además forma desde el humanismo, ¿cierto? Desde la intención, como lo profesa su misión de formar ciudadanos críticos que logren transformar el entorno.
Desde esa lectura que tú haces, ¿cuáles crees que deberían ser los retos que la Universidad de Manizales debería asumir en los próximos 5 años de cara a su plan de desarrollo y sobre todo qué transformaciones deberíamos hacer en los próximos 5 años para responder a esos retos? Yo creo que en estos 53 años se ha trabajado muy Ya, bien 53. y en estos 5 años pues efectivamente se ha crecido muchísimo y por eso voy a utilizar un término muy futbolístico, lo que está bien no se cambia, entonces debe haber un plan de mantenimiento de lo que se ha hecho realmente bien. En perspectivas, digamos, de lo que respondía en las anteriores preguntas, creo que el gran reto es el de una inter y transdisciplinariedad que nos permita dialogar interprogramas e interfacultades y tener propósitos y proyectos comunes, porque avanzamos muy significativamente durante estos 5 años, pero insisto, un poco de pronto como compartimentos estancos, no necesariamente fragmentados porque lo hemos hecho muy bien, pero anclados a la mirada unívoca de cada una de las disciplinas que regentamos, y creo que el reto y la transformación está en eso. Y parte de todas las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social, un acercamiento muy importante, por ejemplo, con comunidades y sobre todo mirar la perspectiva, que es muy difícil, yo no digo que sea fácil, pero de transformación de esas comunidades de la mano de la universidad. Que no se nos mire, digamos, como estos hacen proyección o investigación extractivista, sacan los artículos y se van, sino que haya allí unas sinergias permanentes con ellos para poder mostrar resultados, que es a lo que le está apostando MinCiencias, pero que es a lo que se le debe apostar como sociedad en clave y en perspectiva de universidad. Y creo que eso es más fácil de lograrlo si lo trabajamos conjuntamente y dejamos o nos divorciamos de esa mirada de la disciplina. Creo que hay que volver un poco a la Edad Media, donde existían estos pensadores que hacían arte, que hacían ciencia, que hacían academia, y no temerle a eso como simplemente bajo el argumento yo de esto no sé, me arropo y me alejo. No, creo que es necesario que generemos esos diálogos y esas conversaciones para poder avanzar. Eso en lo que tiene que ver, digamos, con la generación de conocimiento, de investigación, de proyección. Y en lo que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que es una de las grandes apuestas de esta administración, creo que plan de mantenimiento. Me parece que en estos 5 años eso se ha hecho muy bien. Los números son absolutamente afortunados, contundentes y sólidos como para creer, o por lo menos así lo pienso, que la línea es adecuada y es correcta. Sostenibilidad en lo ambiental y sustentabilidad en lo económico para poder seguir perviviendo en un entorno y en un ecosistema universitario que sin lugar a dudas es cada vez más competitivo. Pero creo que tenemos con qué. Súper, Rodri, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por tus reflexiones y por esta rica entrevista que nos has regalado.